Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Camilo de Lelis. De joven sirvió en el ejército, y su vida transcurrió entre el juego de cartas y de dados, hasta que cayó esclavo. La ruina de su salud y la bancarrota material llevaron a un cambio en su vida. En Roma conoció a San Felipe Neri, quien lo acompañó en su preparación al sacerdocio. En 1585, Camilo fundó la Orden de los Clérigos, regulares ministros de los enfermos. Junto con San Juan de Dios, es el patrono de los enfermos, de los hospitales y del personal hospitalario. Iniciemos nuestra celebración cantando. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, en esta 15ª semana del tiempo ordinario, nos disponemos a celebrar la Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu Evangelio, para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que pueda alejarnos de Él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. En tiempo de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Pejac, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no la pudieron expugnar. Cuando se informó en la casa de David, Aram está acampado en Efraín. Se estremeció su corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor dijo a Isaías: Ve al encuentro de Ahaz, tú y tu hijo Sear
la sub al extremo del canal del estanque superior, sobre la senda del campo del tintorero. Tú le dirás, mantente alerta y no pierdas la calma. No temas y que tu corazón no se intimide ante esos dos cabos de tizones humeantes, ante el furor de Resín de Aram y del hijo de Remalías, porque Aram, Efraín y el hijo de Remalías se han confabulado contra ti, diciendo, subamos contra Judá, hagamos cundir el pánico, sometámosla y pongamos allí como rey al hijo de Tabel. Por así habla el Señor. Eso no se realizará, eso no sucederá, porque la cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín. La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Dentro de 65 años, Efraín será destrozado, y no será más un pueblo. Si ustedes no creen, no subsistirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor afianzó para siempre su ciudad. El Señor afianzó para siempre su ciudad. El Señor es grande y digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su santa montaña, la altura más hermosa, es la alegría de toda la tierra. El Señor afianzó para siempre su ciudad. La montaña de Sión, la morada de Dios, es la ciudad del gran rey. El Señor se manifestó como un baluarte en medio de sus palacios. El Señor afianzó para siempre su ciudad. Porque los reyes se aliaron y avanzaron unidos contra ella. Pero apenas la vieron, quedaron pasmados y huyeron despavoridos. El Señor afianzó para siempre su ciudad. Allí se apoderó de ellos el terror y dolores como los del parto, como cuando el viento del desierto destroza las naves de Tarsis. El Señor afianzó para siempre su ciudad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubiera hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la centralidad aquí, en el día del juicio. Hasta estas ciudades dice que fueron destruidas, de estas ciudades. Imagínense, si yo hubiese predicado ahí, si hubiesen ellos recibido este mensaje de salvación que vos estás recibiendo, y así tenemos también otros ejemplos, ¿verdad? El famoso libro de Jonás, ¿se acuerdan? Se va a Nínive. Él predica, dice ahí, 3 días caminando ahí, oye convertí, comenzando el rey. Se pone sayal, o guapubetanimbukari, hasta los animales, dice. Es una forma irónica para decirnos que heteroetea,
Chaguaba, cámbara, callá, ribasu, cuanto oía, cabara, oía, onten de pau, pilla, pa y velo, oye, eso que fuera, aguaño convertí. Esa es una forma jocosa, ¿verdad? De decir, añande, ya, es la ñande inteligente, ¿ah? Naña gentui, anaña gendusei. Ya montaña de ya, pues continuamos igualito, igualito. Upea pere, upea la upea pere. Peñan de yara eñande, peñan de yara iñande, a través de su palabra, a través de su evangelio. Entonces Jesús nos vuelve a llamar la atención y hoy nos pone el ejemplo. Entonces dice, pero con fuerza, ay de ti, Corosaín. Porque pues venían de Yara Hokuria lleva, oye, por y prédica, ando penaguaso y cuál ando pena hoy. Ay de ti, Betsaida, Jesús que estuvo. Se han llegado 10 años allá, 10 años allá. Ahí cuabaité con al lugar con, ¿verdad? Interesante, ahí hay todo un parque actualmente, esto de Corosaín. Lo de Betsaida, pero ya pues que tiene un lugar más o menos que se piensa que pudo haber sido, pero nunca encontraba el lugar arqueológico concreto de esta ciudad de Betsaida. Pero lo importante es, queridos amigos, esta enseñanza. Si los milagros realizados entre ustedes, se hubiera hecho en otros lugares, cuando vos era Tiro y Sidón, que son ciudades del norte, ciudades paganas, que no tienen nada que ver con esta espera del Mesías o con esta gracia de Dios, y la que ustedes tienen la posibilidad de recibir, porque oye, oye, acá a través de los milagros, ni el accionar de Dios, omongu el avene acá, ha omongu el avene con eso, apenemongu en mi PM, desde un sentido profundo para hacer bien las cosas. Así que, queridos amigos, hoy este llamado que el Señor nos está haciendo es para que podamos convertirnos, para que podamos volver al Señor. Cualquier gesto, cualquier acción, cualquier milagro, el milagro de la vida, el milagro de su presencia, el milagro de estar llamándolos luego la atención y de que nosotros podamos recibir su palabra. O que Dios se haya encarnado, pero que se haya encarnado a través de nuestra familia, a través de mamá, a través de papá, a través de nuestros hermanos, los amigos, a través de la palabra de Dios, a través de quien te está haciendo llegar siempre la gratia, es decir, la gracia, ese gratis, ese don de Dios, quiere decir que tiene que haber una respuesta positiva. Y con la se ayuda a vender a Buitebe, aguata vender a Buitebe. Estamba ella poina go ave vender a Buitebe. Apenio peixaveno lleva. Upe apere uigo venderé. No me molestes mosquito y shaguape yese ina go ave de yara. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia de ser sensibles a esa palabra de Dios, de entender el mensaje de salvación peborúa ñande yara. Aupeyave, anila ñande acá hasta increíble. Anila ñande corazón acá, jala ñande corazón, jala ñande acá hasta increíble ñande yara no debe. Dejémonos tocar, seamos sensibles a su palabra, a esta buena nueva que nos trae, y entonces construyamos seriamente el cambio, el reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos: Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestra Iglesia, para que la enseñanza que imparta a los hombres esté cimentada sobre la solidaridad y el respeto a la vida humana. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que demuestren la primacía de la opción por el reino en todas las prácticas pastorales. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por las autoridades de nuestro país, para que tengan políticas sociales para superar las situaciones de pobreza en que están sumergidos muchos hermanos,
Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira bondadosamente, Señor, las ofrendas de tu Iglesia suplicante y conviértelas en alimento espiritual que ayude a crecer en santidad a todos tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y usted. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una sola voz, con los ángeles cantamos tu gloria, gozosos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que que estás estás en el cielo, santificado santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios,
quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu paz, tu voz que cala mi corazón, tu amor que va más allá de toda razón. Todo lo haces nuevo aquí en mí. Cuando te digo aquí estoy, tomaré tu corazón y lo moldearé. Tus ojos
Oración final. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que hemos recibido nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora Madre mía. Tuya será mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares, porque serás su brújula y su guía, auxiliadora Madre mía. Auxiliadora Madre mía. Mi juventud inquieta, frágil barquilla en borrascosos mares.